día de hoy, no sin antes eh, saludar a todos y todas ustedes en este camino que hemos venido ya realizando, en este caminar que hemos venido construyendo en uno de los asuntos que cada vez constatamos se convierten en urgentes para el caminar de nuestra iglesia. No en vano, llevamos, como lo hemos dicho en varias ocasiones, 130 años en una reflexión que con el pasar y con el devenir del tiempo va dando sus frutos. Hoy, preparando la clase, unos elementos nuevos que he venido incorporando a esta reflexión sobre los principios, pensaba yo en un asunto que va a ser importante y lo vamos a ver como una de las conclusiones de esta clase, de cómo en este caminar, hoy en día, hablar de temas, voy a poner un ejemplo, un tema como el de los derechos humanos, uno desde iglesia hoy en día como que no entendería que la iglesia trabaja en defensa de los derechos humanos. O sea, uno dice, y más con la presencia activa de la iglesia en los últimos tiempos y especialmente en Colombia en lo social, sería casi que impensable una iglesia que no defienda los derechos humanos. Pero si yo me voy un poco atrás en la historia, voy a encontrar que fue un gran debate y una gran pelea entre la iglesia y la doctrina de los derechos humanos hasta mitad del siglo pasado. Es decir, llevamos un medio siglo y un poco más de caminar en donde ya la iglesia se atreve a incorporar en su propuesta de evangelización la defensa de los derechos humanos. Eso es gracias a la reflexión de la doctrina social de la iglesia. Si no tuviéramos una reflexión sólida a través de la doctrina social de la iglesia, miren, les aseguro que en este momento hablar de derechos humanos todavía sería algo extraño para nosotros en la iglesia. Pero gracias a la doctrina social, hoy en día podemos hablar de derechos humanos, como lo vamos a ver en una frase del Papa Francisco hoy en día, que ya no nos causaría extrañeza que el Papa estuviera diciendo algo distinto a lo que va a señalar él con relación a los derechos humanos. Y digo esto como antesala por una razón. Ayer en un debate muy interesante que que tuvimos en la Facultad de Teología en la Javeriana, invitamos a dos de los líderes sociales que han estado en el paro para que nos dieran luces a nosotros como teólogos para ver hacia dónde le podemos responder desde la teología a la realidad del país. Y me llamó mucho la atención que los dos, nada que ver con iglesia, ateos abiertamente declarados, señalaron que un actor fundamental en la construcción hoy de identidad, de ciudadanía, de país, de paz y reconciliación es la iglesia, que es imprescindible hoy en este país hablar de paz si no es bajo la mediación y presencia de la iglesia. Y hablaban de una figura muy influyente en estos tiempos, especialmente en este tiempo de paro, como es la figura del director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Monseñor Héctor Fabio Henao, el cabeza de este diplomado que estamos realizando. Y a mí ahí, eso me sirvió a mí para tener como punto de partida para esta clase en el día de hoy.
Así es que lo que estamos estudiando es reflexión sobre los principios de la doctrina social de la Iglesia, y lo que estamos estudiando en este diplomado, se los aseguro que va a tener un impacto en el quehacer pastoral de ustedes. De lo contrario, la doctrina social de la Iglesia no serviría para nada. Y esos comentarios que escuchamos ayer y esa incidencia que tiene la Iglesia en construcción de paz en este país es gracias a una reflexión profunda sobre la doctrina social de la Iglesia. Eso no lo hemos venido confirmando y lo vamos a confirmar y reafirmar en este diplomado. Así es que bienvenidas y bienvenidos a esta clase en esta noche, donde vamos a trabajar este tema que es capital para comprender la doctrina social de la Iglesia. Como siempre, ustedes saben, tengo que repetir cosas que me parecen importantes metodológicamente. No olviden sus apuntes, no olviden escribir sus preguntas, no olviden ir haciendo los resúmenes de cada una de las partes de la clase, sacando esas notas fundamentales para que ustedes al final de su clase puedan quedarse con cosas muy concretas de lo que abordaremos en la noche de hoy. Para hoy tenemos el siguiente esquema. 3 pasos vamos a dar. Primero vamos a partir de la vida, un pequeño, muy pequeño ejercicio de partir de la vida. 2, vamos a profundizar la vida y ahí nos vamos a extender un buen momento para entender y profundizar una propuesta que quiero hacerles de comprensión de los principios de la doctrina social. Y tercero, vamos a hacer un ejercicio de discernimiento por pequeñas comunidades. Muy bien, vamos de lleno entonces con nuestro primer paso en el día de hoy. Partir de la vida. Vamos a partir de la vida. Me encontré, esta frase me encanta, de un autor mexicano, un poeta y escritor mexicano, Octavio Paz. En un libro de poemas que se llama Piedra de Sol, me encontré así, que es un buen abrebocas para hoy. Dice: para ser yo, he de ser otro. Salir de mí buscándome en los otros. Los otros que no son, sino yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Uno diría, uy, esta frase cabría perfectamente en una, casi que podría, voy a decir algo que puede ser escandaloso y algunos dirán, ay, ¿cómo se atreve a decir eso? Pero pues de eso se trata, de crear un poco de conciencia. Yo creería que esta frase podría haber sido iluminada de un relato como es el relato de la pasión de Juan en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, donde Jesús se entrega por la humanidad. Casi que diría yo una palabra, si pudiéramos ponerle otra palabra a Jesús en la cruz, yo me atrevería a decir que Jesús diría algo así: que él no supo hacer otra cosa que salir de sí para darse a los otros. Yo creería, no sé si fueron, o sea, sabemos y nos han enseñado y bíblicamente lo descubrimos que fueron las 7 palabras, pero yo me imagino que Jesús en la cruz dijo más de 7 palabras, enseñó más de 7, y si dijo 5 o solo 2 o solo una, qué sé yo. Lo importante es que lo que yo veo que en Jesús hay en la cruz es un hombre saliéndose de sí para darse a los otros. Y esa frase está muy en consonancia con esto que dice Octavio Paz: para ser yo, he de ser otro. Aquí no estamos haciendo doctrina social de la Iglesia que no sea para aprender a salir de nosotros en servicio de los otros, en trabajo con los otros, en trabajo para con los otros. Eso es hacer doctrina social de la Iglesia. Por tanto, la pregunta es, ¿quiénes hacen parte hoy de nuestra otredad? Cuando hablo de nuestra otredad, ¿quiénes son los otros con los que hacemos hoy historia, hacemos vida hoy? Posiblemente hay otros en medio de esta pandemia que ya no están con nosotros, pero que resucitan
en palabras, en gestos. Posiblemente algunos volvieron a su comunidad o están volviendo poco a poco a sus comunidades y hay otros que ya no están, pero se han quedado en sus gestos, se han quedado en palabras, se han quedado en lugares, se han quedado en otras personas. Pues esos también, los que ya no están y los que están, hacen parte de nuestra otra edad. Es más, si quieren esto, o para hacerlo un poco más en el ámbito cristiano, ¿quiénes hacen parte hoy de nuestra proximidad? Para que de pronto algunos digan, ay, no, es que esa categoría otra edad es muy confusa, es muy social, muy sociológica. Pues se las pongo en palabras de evangelio. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién hace parte de tu proximidad hoy? ¿Quién es tu próximo? ¿Quién está a tu lado? Si lo quieren en palabras mucho más sencillas, ¿quién hace parte de su vida hoy? ¿Por qué quiero empezar por esta pregunta? Y quiero que hagan un ejercicio de 1 minuto. Cada uno, en un momento de silencio, escriba en sus apuntes. Póngale nombres a esas personas. Póngale nombre a esas personas. Coja sus apuntes y escriba sus nombres porque es que esos otros son importantes. A mí me aterra, y muchas veces lo digo, me aterra cuando me llega todos los días en horas de la tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde, el número de muertos por COVID diarios. Hoy fueron 500 tanto, ayer fueron 600, hace un año eran 25, pero me aterra que nos quedamos, la muerte se nos volvió una cifra. Y hoy quiero invitarlas a hacer un ejercicio de otredad. Y la otredad tiene nombre. Esos ya no son anónimos, tienen nombre. Se llama Luis Gabriel, se llama María, se llama Jesús, que ya no está con nosotros, pero que es significativo, pero hay otros que son significativos. Así es que vamos a darnos 1 minuto para que cada uno escriba quiénes son esos otros que hoy hacen parte de su vida. Escríbalo en su libreta de apuntes, en su cuadro de apuntes, escriba esos nombres porque esta clase hoy va a estar dedicada a esas personas. 1 minuto en silencio. Muy bien. Ustedes no saben cuánto agradezco yo los minutos de silencio en clase, porque muchas veces los profesores hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y como yo, hablo y hablo y hablo y hablo. Entonces muchas veces me hace falta también hacer ejercicios de silencio. ¿Ejercicios de silencio para qué? En este caso, para recordar a esos otros. Eso es importantísimo. Miren, si algo nos ha enseñado eh, la iglesia en América Latina es a ponerle nombre a los otros, a ponerle rostro a los otros.
En el 68 en Medellín hablábamos de la opción por los pobres. Luego en el 79 en Puebla reafirmamos esa opción por los pobres, 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 y hablábamos de pobres, pobres. Luego por allá en el 92 no se habló tanto de la opción por los pobres porque se hizo otros homenajes, pero llega el 2007 y esos pobres se les da, a esos pobres se les empieza a dar rostro y se les empieza a dar nombres. Y de ahí entonces la teología latinoamericana nos enseña a que esos otros tienen nombres concretos, porque Jesús fue otro con nombre concreto y por eso hoy les hacemos este honor y nuestra clase va a estar pensada en esos otros. Muy bien, pues así partimos de la vida. ¿Por qué hoy no la vamos a jugar por hablar de los principios? Vamos a profundizar, segunda parte de nuestra clase. Vamos a profundizar. Pues resulta que hablar de los principios de la doctrina social de la Iglesia es algo muy interesante, pero a nivel de los estudios y a nivel de los estudiosos y manuales de doctrina social de la Iglesia, ustedes no saben todo lo que se ha dicho de los principios. Mejor dicho, voy a ponerlo en carta blanca. Cuando uno empieza a estudiar a profundidad la doctrina social de la Iglesia, se va a encontrar con distintas corrientes. Entonces, cuando hablo de corrientes, es una cosa, es lo que dicen los norteamericanos de la doctrina social, en el sentido de los principios. Entonces, para los norteamericanos hay una escuela de doctrina social que habla de más de 15 principios de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, cuando uno empieza a estudiarlos, entonces a los principios capitales le suman otros principios. Y entonces, por ejemplo, la justicia, la paz, la reconciliación, pues esos no son principios que estén como fundamento de la doctrina social de la Iglesia, pero la reflexión del pensamiento social de la Iglesia ha llevado a que se hable de justicia, paz, reconciliación como otros principios. Sin embargo, cuando uno se va a estudiar los manuales escritos por los europeos son un poco más recatados en ese sentido y hablan de algunos 9 principios, 9 principios. Y entonces uno empieza a decir, oiga, y entonces finalmente, ¿quiénes tienen la razón? ¿Los de la escuela norteamericana, los de las escuelas europeas o los de las escuelas latinoamericanas que hablan de 10 principios? Entonces uno, como estudioso en la doctrina social de la Iglesia, tiene que tener un criterio para poder discernir y decir, bueno, aquí qué sería lo más justo y qué hay detrás de ellos. Entonces uno hace el siguiente ejercicio y este es el ejercicio primero que les propongo. ¿Cuáles son los principios que coinciden entre la escuela europea, norteamericana y latinoamericana? Y cuando uno hace ese ejercicio de poder comparar y mirar las distintas escuelas, pues encuentra un resultado. Yo les voy a presentar mi resultado lo pude confirmar con el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Si ustedes leen en el compendio los números 160 al 163 definen qué es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Y de allí surgió este esquema que quiero regalarles en esta noche. Hay un principio fundamental que todas las listas, puede ser norteamericana, europea, latinoamericana, pero que en todas las listas aparece como el pilar sobre el que se construyen los otros principios y el que emanan y se alimentan los otros principios, y ese es el de la dignidad humana. De ahí para adelante se puede construir todo lo que sea, pero lo que sostiene, es decir, la columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana. Y por eso, miren bien, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ustedes se van a encontrar con más de 50 numerales dedicados. Digamos que el número no dice mucho, pero lo que sí quiero decir es que
se habla del principio de la persona dentro de la doctrina social de la Iglesia. Eso es, mejor dicho, fundamental. Y por eso mi propuesta en el día de hoy va a ser supremamente arriesgada con ustedes y ya les voy a decir por qué. Luego, el mismo compendio habla de principios permanentes. Hay un principio fundamental, pero hay tres principios permanentes. Y cuando el compendio habla de permanentes, es que siempre están ahí presentes. Siempre, siempre, siempre. Hable usted de lo que quiera hablar en la doctrina social de la Iglesia, siempre va a estar presente el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Eso es impajaritable. Yo puedo coger un manual de Pierre Vigot, un sacerdote francés, y en el manual de Pierre Vigot, cuando él habla de los principios, están estos tres presentes en lo que él desarrolla. Yo puedo coger a Ildefonso Camacho, español, estudioso de la doctrina social de la Iglesia, y cuando leo la doctrina que él expone en su manual de doctrina social de la Iglesia, cuando él habla de trabajo, cuando él habla de economía, cuando él habla de justicia social, detrás de ese discurso de Camacho está el bien común, subsidiariedad y solidaridad, afincados todos en la dignidad humana. Si yo leo, por ejemplo, a Bartolomeo Sorge, un italiano que también trabaja, ahí aparecen estos principios. Si yo leo en América Latina a estos teólogos de la liberación que trabajaron en la teología del pueblo, cuando ellos hablan de doctrina social de la Iglesia, los teólogos centroamericanos, John Sobrino, Ignacio Yacuría, todos llegan a pensar que detrás de la doctrina social de la Iglesia hay unos principios y están ahí presentes estos cuatro. Pero además, cuando ustedes lean el compendio se van a encontrar, y por eso quise ponerles los numerales. Cuando se habla de bien común, miren estos numerales, del 164 al 170. Cuando vean subsidiariedad, lean 185 al 188 y solidaridad 192 a 196. Pero adicional, vamos a encontrar las consecuencias características, que son el destino universal de los bienes, que es la participación. Y miren una cosa, el destino universal de los bienes viene del bien común. Por tanto, el compendio no habla de el destino universal de los bienes como un principio, sino como una característica o como una consecuencia característica del bien común. Ya cuando veamos la definición les voy a mostrar cómo se diferencia un principio de una consecuencia. Y lo mismo pasa con la subsidiariedad. Para entender la subsidiariedad, el compendio nos pone a pensarnos en la participación como una consecuencia característica de la subsidiariedad. Entonces, aquí en este esquema es fundamental para aprender doctrina social de la Iglesia. Con este esquema básico ya ustedes pueden poner todos los principios y si se leen a un autor norteamericano, europeo, latinoamericano sobre los principios, ustedes van a encontrar que en que puede haber muchos principios, pero todos deben tener y deben contener nada más y nada menos que estos tres principios permanentes, este principio fundamental y estas consecuencias características. Es más, algunos autores van a encontrar ustedes que van a hablar del principio de la participación, pero cuando empezamos a estudiar doctrina social nos vamos a dar cuenta que eso es una consecuencia de la subsidiariedad. En la medida en que una organización decide contribuir en la promoción
del desarrollo humano integral y solidario con otra organización, estamos viendo que una participa de la otra bajo el principio de la subsidiariedad. Eso lo vamos a encontrar. Muy bien, hasta aquí el primer elemento que vamos a tener presente en los principios. Entonces, me gustaría, como propuesta en esta noche, una propuesta audaz, gracias a una invitación que me hizo Rosa Inés el viernes pasado en una comunidad en la arquidiócesis de Villavicencio, estuve pensando en algo que muchas veces no se estudia a profundidad cuando se profundizan los principios. Y es de dónde surge el espíritu de los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es la fuente de origen de los principios? Entonces, miren, normalmente en una clase de doctrina social de la Iglesia, cuando ustedes van a estudiar los principios, entonces, ¿qué hacemos? Los profesores presentamos un esquema como este y empezamos a definir el bien común. El bien común se define como las cualidades, consecuencias y las características que vamos teniendo como comunidad. Bla, bla, bla. Subsidiariedad es la capacidad que tienen las organizaciones de trabajar unas por otras en el desarrollo humano. Eso, solidaridad es ese principio fundamental que Jesucristo nos enseñó a vivir para darnos unos por los otros. Listo, se acabó la clase, listo. Y uno como profesor dice, qué clase sota la mía. Di hoy los principios y eso mejor dicho, hizo un dictado bellísimo de qué era y la definición. Pues bien, pero yo quiero llevarlos un poco más allá. Mi propuesta en esta noche es ver qué hay a la base de estos principios. Es decir, ¿de dónde surgen? Cuando yo los estudio, ¿de dónde surgen? Y aquí entonces digo, mi clase sí va a ser distinta a otras clases de principios. ¿Por qué? Porque detrás de los principios aparece la antropología cristiana. Ok. Entonces, como yo quiero que ustedes no se me vayan a desviar del camino, entonces lo que quiero es que ustedes entiendan por qué la insistencia de la doctrina social de la Iglesia en esa fuente personalista, en esa fuente del principio de la dignidad humana. Pues eso tiene un origen en la antropología cristiana afincada en tres. Digamos que normalmente siempre ponemos 4 elementos que componen la antropología. Sin embargo, yo voy a trabajar hoy solamente 3, porque cuando empecemos a trabajar toda la parte de cómo hacer doctrina social de la Iglesia, ahí vamos a trabajar muchísimo un cuarto principio que no está puesto aquí, pero que no por no ponerlo, no es que sea ni menos ni más importante. Entonces, vamos a trabajar les voy a dar simplemente unos puntos fundamentales para entender el por qué trabajamos esos 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia desde la antropología cristiana. Para ello, entonces, vamos a tener 3 puntos de profundización. 1, la doctrina de la creación. 2, el misterio de la encarnación. Y 3, la redención otorgada por el Hijo de Dios. Todos estos 3 puntos nos van a llevar a entender el por qué, por ejemplo, el bien común. Pues claro, es que si este Señor que se encarnó, el Señor Jesucristo que se encarnó, vino a trabajar por el mundo y les enseñó a sus discípulos y le enseñó a sus apóstoles a trabajar unos por los otros, pues voy a entender mucho más fácil el por qué, el principio del bien común. Bellísimo. Y entonces volvemos otra vez a mi primera clase, cuando les hablé de los hechos de los apóstoles. Y esos hechos de los apóstoles, ellos preocupados por la construcción de ¿qué? Del bien común. Ahí que está, pues la persona de Cristo dándose completamente para que entendiéramos su encarnación y para que construyéramos el bien común. ¿Ven?
Por eso mi propuesta de hoy puede ser muy audaz, pero quiero que sea una propuesta diferente a la de los manuales, una propuesta diferente a la de las clases normales sobre principios. Profundicemos entonces en cada uno de esos tres aspectos. Primero, la doctrina de la creación. Cuando hablamos de la doctrina de la creación, tenemos que amarrarnos a tres conceptos básicos. Primero, ¿de qué Dios estamos hablando? Es decir, cuando yo hablo de dignidad humana, ¿de qué Dios hablo? ¿De qué tipo de Dios? Pero también cuando yo hablo, por ejemplo, de solidaridad, pues ¿de qué Dios hablo? ¿Qué Dios está detrás de esa solidaridad? Cuando yo hablo de subsidiariedad, pues que Dios impulsa a los seres humanos a darse y trabajar los unos por los otros, los que más tienen con los que menos. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué Dios hay detrás de eso? Y para ello, entonces, pues, tenemos que ver el Dios que crea en medio del caos, el Dios artesano y las dos grandes afirmaciones sobre el ser humano de ese Dios que crea al ser humano. Vamos entonces a desarrollar estas tres ideas. Primero, cuando hablamos del Dios que crea en medio del caos, pues hablamos de un Dios que está presente en el relato del Génesis, el primer relato de la creación del ser humano en el Génesis, donde Dios crea por días. Y entonces dice el texto bellísimo, dice, en medio del caos, donde habían tinieblas, ¿Dios qué hace? Separa la luz de la oscuridad. Y el texto entonces nos empieza a meter a nosotros en una lógica bellísima de un Dios creando. Y un Dios que crea, oigan bien, y por eso aquí está el fundamento de los principios de la doctrina social de la Iglesia. A un Dios que crea al hombre a imagen y semejanza. Y aquí entonces hago un pequeño paréntesis para que inmediatamente no me vayan a caer palos y centellas de por qué entonces no utilizo un lenguaje incluyente cuando hablo de la creación del hombre. No vamos a entrar en esas discusiones porque pues las podemos dar perfecto, pero creo que hoy no sería el espacio. Pero cuando voy a hablar del ser humano, más bien, si ustedes me lo permiten, hablemos cuando voy a hablar del hombre y la creación del hombre, hablemos más bien del ser humano. Y cuando hablo del ser humano, ahí cabe categoría todas, todos, todes, todix, todos, con X, con Y, con Z. Y ahí caben todas las denominaciones de todo lo que quieran. Sí, las personas que trabajan entonces todo el debate del género. Entonces, para no tener estas discusiones en este momento, cuando yo hablo de la creación del hombre, estoy incluyendo a la mujer y entonces en esa creación del hombre y la mujer voy a hablar del ser humano, como Dios lo creó. Cierro el paréntesis. De tal manera que cuando Dios crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza, es decir, lo crea como Él, como Él. Es una belleza. Es decir, ustedes, yo, hemos sido creados como Él. Y si hemos sido creados como Él, por eso el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana y es por lo que nosotros debemos trabajar, es a lo que Dios nos está llamando en el Evangelio a trabajar, por hacer que si yo soy digno, el otro también es digno. Y si el otro es digno, esa dignidad del otro me hace digno a mí también. ¿Y de dónde viene eso? Pues viene de que Él nos creó a su imagen y semejanza. Esto es para que nosotros, mejor dicho, lo meditemos con profundidad y entendamos que hoy trabajar por unas mejores condiciones para todos los seres humanos no es otra cosa que trabajar por Dios presente en los otros. No en vano empecé mi clase en el día de hoy hablando de la otra edad, de la capacidad que tengo yo, Wilmar, de reconocerme en ustedes y que ustedes se reconozcan en mí. Eso es ser, y eso es reconocer que hemos sido creados a imagen y semejanza. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros
todos como seres humanos, llamarnos seres humanos, que hemos sido creados a esa imagen y semejanza. Pero hay una cosa interesante. El Dios artesano del segundo relato de la creación es un Dios que crea al ser humano de la tierra. De la tierra, y hay un gesto bellísimo. A mí me encanta ese texto porque dice que Dios sopló, Dios sopló, insufló es el término. El término hebreo que se utiliza traducido al castellano es insufló, aliento de vida, dice el texto. Es decir, la vida, por eso es sagrada, porque nos viene de lo más sagrado que tenemos nosotros en la vida, que es ese Dios creador. De tal manera que en ese segundo relato, ese Dios que es artesano, que crea con sus propias manos, le da vida, pues le da un poder a ese hombre y es a ese ser humano y es nombre todo lo que se encuentra a su alrededor. Y nombrar en el sentido bíblico es cuidar, es respetar, es proteger. Y por eso la opción, una de las opciones grandes por las cuales el Papa Francisco hoy en su magisterio social de la Iglesia nos insiste en el cuidado de la creación. Eso no es un eslogan, eso se convierte en una manera de ser, una manera de vivir. ¿Y de dónde viene? Pues mírenlo, ¿de dónde viene? De esa conciencia que tenemos los seres humanos de aprender a relacionarnos con el otro, con el entorno y con Dios. Por eso hablamos de un Dios artesano. Esto que estamos haciendo, hacer doctrina social de la Iglesia, nos convierte en artesanos. ¿En artesanos? ¿En artesanos de qué? Del otro, en artesanos de la historia, y el otro es artesano también mío. De tal manera que podríamos concluir con dos afirmaciones esta primera parte de la doctrina de la creación. El ser humano en su totalidad es criatura de Dios, es criatura de Dios, y al ser criatura de Dios debemos cuidarlo, debemos cuidar esa criatura, debemos proteger esa criatura, pero debemos cuidar y proteger esa criatura para que esa criatura también se pueda relacionar con el entorno. De tal manera que si nosotros, oigan bien, confesamos que Dios para nosotros es amor, decir que Dios es amor nos implica hoy que si Él nos ha creado, ¿cómo nos creó? Pues nos creó fruto de su amor. De tal manera que el fruto del amor que proviene de Dios es el ser humano, una obra excelsa entre las criaturas creadas. Oigan bien lo que voy a decir para que nos dan en el discurso. Yo hoy estoy hablando que usted y yo somos creados y somos frutos del amor de Dios como criaturas excelsas creadas por Dios, pues estamos llamados a ¿qué? A cuidar, a proteger la dignidad humana. Y si estamos llamados a crear, a proteger, a cuidar la dignidad humana, ¿cómo la cuidamos? Pues a través del bien común, velando por el bien de los otros, subsidiariedad, y entregándonos por el otro, solidaridad. Todo está unido. Como dice el Papa Francisco bellísimamente en Laudato Si, todo se conecta con todo se conecta con todo. Bueno, salimos de este primero, metámonos ahora en el segundo, que si el primero fue interesante, el segundo es bomba. Es, de tal manera que miren, cuando ustedes leen el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 19, que es el relato de la pasión, pues mis queridos amigos y amigas, resulta que pues no es el más piadoso, no es el más santo de los apóstoles, no es divertido, no es el mejor, no es el más bien que reconoce que Jesús es el homo, es el hombre. ¿Ustedes saben quién dice en el Evangelio, este es el hombre?
nada más ni nada menos que un señor de apellido Pilatos. Sí, sí, cosas así, mejor dicho, se rasguen las vestiduras, pues sí, el que menos creía en Jesús resultó reconociendo en él el verdadero hombre. Y lo dice en latín, ecce homo, este es el hombre. Cuando sale al pretorio y lo presenta, miren, aquí está el hombre. Casi que nos está diciendo la humanidad y hoy lo volvemos a leer 2000, no sé cuántos años después y decimos, Dios santo de mi vida, Jesucristo es el hombre. De manera que si nosotros queremos asemejarnos y cumplir con eso de que ese Dios nos creó a imagen y semejanza, tenemos que mirar, cuando miramos quién es el hombre, empezamos a actuar como ese hombre. No en vano, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando los preguntan, Jesús, ¿dónde permaneces? Él les dice, vengan y vean, vengan y vean. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Saber ese man, cómo vive ese hombre. Y dice el texto bellísimamente, fueron y se quedaron con él. Utiliza el mismo verbo. Maestro, ¿dónde permaneces? Otros lo han traducido como maestro, ¿dónde vives? Pero el término es ¿dónde permaneces? Y Jesús les dice, vengan y vean. Y dice el texto, ellos fueron y permanecieron con él. Pues hoy la labor nuestra para entender los principios de la doctrina social de la Iglesia es para yo entender qué es la dignidad humana, la participación, la subsidiariedad, la solidaridad y las expresiones como consecuencia de estos principios. Para entender esa estructura que les presenté de la doctrina social, de los principios de la doctrina social, tenemos que poner nuestra mirada en el hombre, en el ex homo presente hoy en la vida de los otros, de los otros. Volvemos al personalista. Por eso no nos vamos a cansar de decirles y enseñarles a ustedes que esta doctrina es una doctrina viva, activa. ¿Por qué? Porque es de los seres humanos y los seres humanos todo el tiempo estamos en cambio. Hace un año y medio nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por una crisis humanitaria como la que hemos vivido hasta el día de hoy. Eso nos demuestra que el ser humano es constantemente y está constantemente en construcción. Ex homo, ese es el hombre. El hombre es el que está en continuo cambio, en continua transformación, en continuo hacerse, está en un exe completo, en hacerse completamente. Y entonces los evangelios nos hacen una pregunta que es bellísima. Están en medio de una tormenta, lo leímos hace poco en la liturgia dominical, están en medio de una tormenta y calma la tormenta e inmediatamente la pregunta, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quedamos al ver a ese hombre, al ver a Dios presente en medio de nosotros, no nos queda más que maravillarnos del poder que tiene Él. El poder. ¿De dónde le viene la sabiduría a este hombre? Es otra pregunta que hacen por ahí los evangelios. Y entonces los mismos evangelios nos responden, ¿no es este el hijo del carpintero? Y cuando yo leo esa expresión, ¿no es este el hijo del carpintero? Uy, yo digo, queridos amigos y amigas, aquí tenemos una tarea grandísima y es reconocer a Dios presente en lo cotidiano. A Jesús lo reconocimos como carpintero, como pescador, como pastor de ovejas. Lo reconocimos en muchas facetas para decir que Dios se hace presente en lo cotidiano de la vida. Yo no tengo que irme entonces el domingo por allá a una montaña
Yo que vivo aquí en Bogotá, no me tengo que ir por allá a una montaña en Sopó donde se tiran en parapente y meterme por allá debajo de un árbol a ver en qué momento Dios me ilumina y me dice qué tengo que hacer la próxima semana. No, Dios es mucho más tangible en los otros, en el carpintero, en el obrero, en la persona que me encuentro en mi pastoral, en esa persona que está pasando por una necesidad, en ese migrante que pasa por mi casa, en el migrante que grita desde el primer piso con una ayuda. Ahí está presente. Ahí se vuelve a ser presente Dios porque a Él le gusta que reconozcamos en medio de nuestra historia, el encarnado. Tercer pilar para entender entonces los principios de la doctrina y ese principio personalista, pues que ese homo, ese hombre, ese ser humano por excelencia que ha sido creado y que ha tenido la plenitud en Jesucristo, vino a salvarnos y nos viene a salvar en bien común, nos viene a salvar en solidaridad, nos viene a salvar a través del trabajo que hagamos con los de abajo, con los débiles, subsidiariedad. Y nos viene a salvar y a redimir en nosotros que somos seres humanos. De tal manera que cuando usted está pensando en los principios de la doctrina social de la Iglesia, no puede dejar de pensar que esos principios son humanistas, son en protección, en cuidado del ser humano. Un ser humano que lo cuidamos a través de la comunidad y por eso no la jugamos. ¿Por qué? Por hablar del bien común. Comunidad no es otra cosa que bien común, es aprender a estar con los otros. Eso es el bien común. ¿Y cuándo aprendo yo a estar con los otros? Pues cuando me preocupo por esos otros y por el entorno. Solidaridad. Miren que estos tiempos de vulnerabilidad del ser humano ha potenciado en el ser humano el poder salir de sí por darse a los otros. Sería muy interesante hacer un estudio de cómo hemos venido potenciando en estos tiempos de crisis la solidaridad, el darnos a los otros. Sería muy interesante que como iglesia nos hiciéramos la pregunta si estos tiempos han potenciado el saber estar con los otros, si han potenciado la solidaridad. De lo contrario, mis queridos amigos y amigas, no hemos aprendido nada, nada. Si estos tiempos en donde el ser humano, la dignidad humana ha sido vulnerada, si no hemos entendido a trabajar en comunidad porque estamos montados en la misma barca, si no hemos aprendido a salir de nosotros para darnos a los otros en la solidaridad, mis queridos amigos, no estamos haciendo nada y pueden venir 10.000 coronavirus más y no vamos a entender a qué vienen. La pregunta no es por qué vino este virus al mundo, sino a qué vino a este mundo. Vino a mostrarnos que como seres humanos seguíamos siendo vulnerables, necesitábamos del otro, necesitábamos trabajar con el otro, necesitábamos procurar un trabajo para los otros. Ahí están los principios de la doctrina social de la Iglesia. De ahí para adelante ustedes métanle justicia, reparación, reconciliación, paz, cuidado del medio ambiente, diálogo social, amistad fraterna, fraternidad, todos los principios que quieran, pero si esos principios no están afincados en el ser humano, en la solidaridad, en la subsidiariedad con los otros y en la solidaridad, de nada nos sirve seguir estudiando manuales de doctrinas de la Iglesia. Miguel nos puede recomendar los mejores libros de doctrina social de la Iglesia, pero si nosotros no hacemos que esa doctrina, que esa enseñanza, esos principios de la doctrina social de la Iglesia se hagan presentes en la vida, no sirve de nada. Esto sirve en la medida en que nosotros tengamos en cuenta a Jesús por la humanidad. Como bien lo dice Pablo, dice,
hablando de Cristo, dice, tengan ustedes los mismos sentimientos, sentimientos. Es decir, sientan como siente Dios, y Dios siente con misericordia, y Dios siente con el perdón, y Dios siente, a mí una vez me encontré un librito que lo regalé, pero quisiera rescatarlo algún día porque me encantó por el título. Decía, Jesús, el hombre que ríe, para mostrar que ese Jesús, que ese Dios tenía sentimientos. Y dice Pablo de ese Cristo, el cual, lean conmigo en su casa, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se hizo solidario, tomando la condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres, parecido en su porte como hombre. Es decir, se hizo igual de digno a como nos hacemos dignos los seres humanos. Luego, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren, este cántico de Filipenses es un tesoro. Imagínense, imagínense la bondad de Dios despojándose de su condición de Dios y pasando a ser como nosotros para enseñarnos a cómo vivir, de tal manera que vuelvo a mi esquema inicial. Cuando yo hablo de principios de la doctrina social de la iglesia, pues tengo que como ser creado a imagen y semejanza de Dios, que ceñirme a la doctrina social de la iglesia, haciendo que de esa doctrina, de la dignidad humana sea el bien, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes y la participación. Cuando yo, oigan bien lo que voy a decir, cuando yo construyo doctrina social de la iglesia, cuando yo hago doctrina social de la iglesia y tengo presente este esquema, mis queridos amigos, estamos haciendo no otra cosa que viviendo el evangelio en su más alta expresión. Oigan bien lo que estoy diciendo. Cuando yo hago doctrina social de la iglesia, me meto en mi ejercicio de pastoral social, defendiendo la dignidad humana a través del bien común, la solidaridad y la solidaridad, no estoy haciendo otra cosa que practicando el evangelio puro, porque eso fue lo que nos enseñó Jesús, a cuidar al otro, a que no queden más hermanos nuestros a la vera del camino, como lo dice Francisco en Fratelli Tutti, que no sigamos pasando derechos, sino que pongamos nuestra mirada en ese otro que está a la orilla, a la vera del camino, de tal manera que seamos sensibles ante las necesidades de los otros. Y de ahí para adelante, si yo tengo claro esa antropología, ese ser humano que hay en la persona de Cristo, pues perfectamente ahí sí empiezo a trabajar las definiciones de los principios y diré, bien común es el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y fácil de su propia perfección. ¿Quieren ustedes perfeccionarse? Recuerden esa pregunta del joven en el Evangelio de Lucas a Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Ah, pues preocúpese por esto. Construya el bien común con los otros, con cada uno de los miembros que pertenecen a esos grupos en los que ustedes están, y háganle sentir
que son y tienen la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Y entonces ahí ya hablaríamos que el destino universal de los bienes entonces es, si Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos, en consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y la compañía de la caridad. ¡Uf! Gaudium et Spes 69. Esto es un concierto de la solidaridad. Cuando yo quiero hablar de del destino universal de los bienes, es que todos los bienes, todo lo que existe, debe llegar para el bien de todos de una manera equitativa. Salud, trabajo, educación, son derechos que todos debiéramos tener de una manera equitativa. Y de ahí entonces yo puedo decir que la subsidiariedad es toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza. La sociedad tiene una fuerza y naturaleza que debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. No hacer normas ni leyes para destruir la vida. No hacer normas y leyes para absorber a los seres humanos en una vida invivible, en una vida invivible. Miren, ¿qué es lo que está pidiendo, luchando, gritando la gente en las calles? Más allá, es que no están pidiendo mejores condiciones de salud, están pidiendo medicinas, que es lo fundamental para mantener la salud y la dignidad de un ser humano. Cuando las instituciones se preocupan, por prestar los servicios a los miembros de la sociedad, están haciendo subsidiariedad. No darles las cosas, sino hacer que las condiciones mínimas sean justas para todos. Y entonces de ahí yo puedo perfectamente pasarme a la definición de participación. ¿Cómo puedo entonces yo ejercer la subsidiariedad? Pues a través de la participación. Esta es una consecuencia característica. Vuelvo a la clasificación. La participación no es un principio, es una consecuencia característica ¿de qué? De la subsidiariedad. Porque por medio de la participación, por medio de ella, yo lo que hago es defender y cumplo con el deber de atender la dignidad de otra persona. ¿Qué es lo que entonces y qué nos jugamos nosotros en la participación con los otros? La defensa de los derechos y de una vida digna para los demás. Eso está presente en el Catecismo de la Iglesia Católica para los que quieran estudiarlo a profundidad, 1913. Y cerremos esto de los principios para irnos a trabajar en comunidades. La solidaridad, entonces, va a ser entendida por un teólogo muy influyente en la Iglesia en los últimos años. La solidaridad va a ser entendida como la unidad en medio de la pluralidad de las criaturas espirituales. Es decir, en la solidaridad todos caben. No que este viene de allá, que es así, que es bajito, que es alto, que es de este color, que... Todos entran en la misma barca. Esa pluralidad de criaturas espirituales y ante todo, todos los hombres, los seres humanos, dichas criaturas se influyen mutuamente no solo en el ámbito de lo material y físico, sino también en el influjo netamente de lo humano. Es que yo no puedo ver al otro como diferente. Cuando lo veo como diferente, le estoy quitando su cualidad de ser humano. Así de sencillo. Y la solidaridad que hace me empuja a reconocerme a mí en el otro. Y cuando yo me reconozco en el otro, pues inmediatamente puedo encontrar en él un ser humano y en ese ser humano me encuentro yo. Muy bien.
Conclusión, para que se vayan a trabajar en sus grupos. Conclusión. Vínculos entre los tres principios de la doctrina social, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad, demuestran la solidez que cada uno de ellos tiene en afirmar que la dignidad humana es algo que nos caracteriza a todos. Por tanto, para estudiar esos principios de la doctrina social de la Iglesia, se hace tener en cuenta tener la solidez que hay en ellos y el carácter que imprime la articulación entre ellos y entre las enseñanzas sociales de la Iglesia. Punto. Es decir, esto del bien común y esto de la solidaridad finalmente se articulan en esto, que es dignidad humana. Conclusión de la clase en el día de hoy. Y de ahí en adelante pónganles todos que quieran el listado que quieran y todos funcionan, desde que se articulen en estos 4 principios fundamentales. Muy bien, tercera parte de mi clase en el día de hoy, pues vámonos a discernir. Entonces, recuerden eso, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir con estos principios de la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué nos quiere decir Dios? Pues vamos a hacer un trabajo muy sencillo. El Papa Francisco, en su última encíclica Fratelli Tutti, nos instó a la humanidad a fomentar como enseñanza que la dignidad es única e inalienable. Por ello, para protegerla es fundamental el reconocimiento que ha hecho de ella la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mis queridos amigos y amigas, esta afirmación antes de 1963, antes de la década de los 60 era imposible hacerla en la iglesia. Hoy un papa lo está diciendo y si lo está diciendo es porque verdaderamente nos hemos dado cuenta como iglesia y hemos hecho la defensa a ultranza de la protección de los derechos humanos porque ellos están hechos y construidos en la inalienable dignidad humana. Bingo. ¿Qué vamos a hacer en los grupos? Entonces, por favor, van a responder estas 2 preguntas. Vamos a tener unos 20 minutos para más, unos 25 minutos para responderlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primera pregunta, ¿cómo este principio ya les he puesto en el chat y Diego me va a ayudar a poner en cada uno de los grupos 4 videos. Solo deben escoger un video, solo uno, el que ustedes quieran. Son 4 videos sobre los principios. Escojan el que ustedes quieran y van a responder 2 preguntas. ¿Cómo este principio propuesto en el video ilumina sus acciones pastorales? Segunda pregunta, ¿qué desafíos le plantea este principio propuesto en el video a sus acciones pastorales? El trabajo es muy sencillo. Les vamos a dejar un tiempo de trabajo en grupos, llegan al grupo, escogen un video, el video dura 5 o 6 minutos, ven el video y lo que hacen en el video es responder estas 2 preguntas. ¿Cómo ese principio que vieron en el video iluminan sus acciones pastorales y qué desafíos plantea ese principio a sus acciones pastorales? Me envían las respuestas, por favor. Ponen sus respuestas por grupo, una respuesta por grupo con los nombres completos, lo suben a Classroom, Principios de la Doctrina Social de la Iglesia, se llama Pasen Classroom para subir el trabajo, un trabajo por grupos. Si me mandan, ay, es que yo me salí del grupo en los últimos 5 minutos, no le acepto el trabajo, solamente acepto trabajos en grupo. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes vayan a los grupos y hagan un trabajo en ellos sobre los principios de la doctrina. Escojan un principio, ven el video, responden las 2 preguntas y me mandan las respuestas por medio de Classroom. Muy bien. Vámonos entonces, Diego, te pido el favor de formar los 20 grupos y a las 8:57 cerramos la clase
cerramos la sesión por grupos, venimos, nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Entonces, Diego, por favor, Perfecto, sí, señor. forma los 20 grupos, les enviamos el link, escogen el video y a trabajar. Listo, sí, señor. Gracias, Diego. Recuerden, no se pueden quedar en la sala principal, no se pueden quedar. Si se quedan, van a perder el hacer el trabajo y perderían la nota que se les va a dar por ese trabajo. Todos deben ir al grupo que se les asigna. Todos, todos, todos. Si alguien dice, ay, Wilmar, es que no me gusta trabajar en grupo. Aquí se trabaja en grupo. Así es que llega la asignación a su grupo y se va a trabajar. No se puede quedar nadie en esta sala. Solamente me quedaré yo y Diego para atender algunas cosas si alguno se sale de su grupo o alguna cosa así. Siguen 28 personas que no han ingresado a los grupos. Ok, las personas que están en este momento en esta sala, por favor ingresen y si no, entonces, Diego, nosotros ayudémosles a ir al grupo porque posiblemente no les sale la opción, entonces ayudémosles. Listo, perfecto. Gracias. Listo. Claudia, te vamos a mandar al grupo, ¿vale? Ok, listo. Diego, a Claudia Galvis, por favor, ayúdale a ir al grupo que estaba Listo. pidiendo. Gracias. Y así, por favor, con todos, ayúdales a ir a su grupo que de pronto no les salió la opción o todavía no han aprendido, entonces ayudémosles a ir a un grupo. Listo, sí, ahí les estoy enviando a todos la invitación de Eso, nuevo. listo. Sí, gracias. Y hay algunos que los sacó de la plataforma, me están diciendo, entonces están tratando de entrar otra vez a sala principal. Bueno, para que les ayuden Listo. a... Ok. Ahí vamos. Quedan grupos siempre bastante grandes. Estoy viendo que hay uno de 10, 12, sí. Claudia Galvez sigue en sala y está pidiendo ayuda para ir al grupo. Listo, Claudia Galvis. A ver, yo la localizo aquí y la ayudo Ya a te ir. envié la invitación, Claudia, si la aceptas, tienes que darle en entrar a sala, por favor.
tienes que decir entrar a sala, dale en inglés porque creo que sale en inglés. Entonces ponle join, join. Activémosle el Ya le micrófono. activo el micrófono. Ya, activa tu micrófono, Claudia, ya. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, es que me saca, él me ingresa, yo saludé normal y me dice ocurrió un error y pum, me saca. Vuelvo a ingresar y me dice ocurrió un error y pum, me saca. Entonces ha de ser que tiene que ser un problema de conectividad, ¿no? Puede Sí, debe ser. ser. Ahí te envía la invitación de nuevo, Claudio, para que la aceptes. No, no pudo, no pudo. Pues nada, Wilmar, haz Ahí un de grupo nuevo, con los que ahí de quedaron. nuevo le envié la invitación. Listo, listo. Los que se quedaron aquí, voy a poner un video y trabajamos con ese video. Listo, al parecer ya Claudia entró, ya la veo conectada en un grupo. Voy a ponerles este video, y trabajamos aquí en esta sala este video. Listo, vamos con este. No, este no. Listo, entonces vamos con el de la dignidad humana. Listo. Cuatro, tres, dos, uno. Listo. Los que estamos aquí en sala principal, entonces los invito a ver este video y ya les digo cómo trabajamos. Hola, soy José Antonio de Cinco Panes. En este vídeo vamos a iluminar la dignidad de la persona a partir de la doctrina social, según las enseñanzas de la Iglesia Católica. San Juan Crisóstomo es un santo de finales del siglo IV, reconocido como doctor de la Iglesia, es decir, alguien cuyas enseñanzas han ayudado a construir la Iglesia. En una carta decía lo siguiente: cuando veas a un pobre, no pases de largo. Piensa más bien lo que serías tú en su lugar. Piensa que él es libre como tú y participa de tu misma dignidad. A ese, que no te es inferior en nada, lo valoras con frecuencia en menos que a tus perros, pues ellos se hartan de pan mientras el otro duerme con frecuencia, muerto de hambre. Esta carta tiene más de 1500 años y, para nuestra sorpresa, no ha perdido su significado. En toda la doctrina social de la Iglesia, la persona humana ocupa siempre el centro y considera que nada debe quitarle la dignidad, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni otras personas. Y esto se basa en la idea de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Podemos arrebatar la dignidad a Dios? Entonces, ¿por qué sí a las personas? La persona humana, que tiene derechos y deberes, está en el centro de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. En 1891, León XIII escribía en su encíclica Rerum Novarum lo siguiente: en la protección de los derechos se habrá de mirar principalmente por los débiles y pobres. San Juan XXIII nos recuerda en el documento Pacem in Terris: una convivencia bien organizada exige que se reconozcan y respeten los derechos mutuos. Y Gaudium et Spes, un texto del Concilio Vaticano II, dice así: es el hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien centrará las explicaciones, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia sociedad están mutuamente condicionados. Como vemos, la Iglesia se preocupa en sus enseñanzas de remarcar que, si no se cuida el desarrollo de las personas, las sociedades no crecerán adecuadamente. Voy a 19. Si las personas no aprenden ni se educan, tendremos una sociedad inculta.
Si no se fomenta el amor, la sociedad será egoísta y sorda a la injusticia social. Los católicos tenemos que participar en nuestra sociedad para conseguir que todo el mundo se desarrolle por igual y en todos los ámbitos, no solo en el económico. Pablo VI dice sobre la Iglesia: propone lo que ella posee como propio, una visión global del hombre y de la humanidad. ¿Y cómo puede una persona obtener su propia dignidad? Pues, tal y como nos recuerda San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens, a través del trabajo, por ejemplo. Negar el trabajo al ser humano es no permitirle que goce de los frutos conseguidos con su esfuerzo. Juan Pablo II mira el trabajo al ser humano y su dignidad a raíz de los textos del Génesis, donde Dios le encomienda la tarea de trabajar. Y en su encíclica Centesimus Annus, cuando habla sobre los católicos que se esfuerzan por poner en práctica la doctrina social de la Iglesia, dice que es un gran movimiento para la defensa de la persona y para la tutela de su dignidad. Pero para entender la dignidad humana, hay que considerar que la persona tiene tanto derechos como deberes. Clemente de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo II, lo expresaba con claridad. Nadie tiene derecho a lujos y deleites extraordinarios mientras haya en el mundo seres humanos que viven en la miseria, privados de lo necesario. Y San Juan Crisóstomo escribía unos siglos después: tuve hambre y no me disteis de comer. ¿Qué corazón no se conmoviera con esa palabra, aunque fuera de piedra? Tu Señor anda por ahí muerto. Les voy a pedir el favor a Yesenia Muñoz, al diácono Roberto y a Antonio Villalobos. Entonces, Yesenia, por favor, tú te encargas de recoger una conclusión de estas dos respuestas que dieron para poder enviar el trabajo del grupo que estuvo aquí. Las otras personas, como no respondieron, no sabemos si no estaban o qué pasó. Pero bueno, en fin, muchas gracias. Ya regresaron todos. Muchísimas gracias. Sé que el tiempo fue corto, entonces, ¿cuál es la idea? Que las personas que asumieron la coordinación del grupo o la vocería o los que lideraron, tienen 8 días para mandar las respuestas, es decir, máximo hasta el próximo martes, que es fecha 20, el 20 de julio. Ese día es festivo, pero igual pues nos pueden mandar las respuestas. Hasta ese día tienen posibilidad de subir en Classroom las respuestas de los grupos. Entonces espero que hayan tomado los nombres para que suban los trabajos. Entonces repito la indicación, hasta el 20 de julio tienen tiempo de subir la respuesta a estas dos preguntas en el trabajo que hicieron por grupos. Muy bien. Sí, siempre el tiempo va a ser corto y por eso siempre que vayan a los trabajos en grupos, vayan al grano, vayan al punto, porque si no, nunca les va a alcanzar el tiempo. Y así nos pasa normalmente en estos trabajos. Miguel, te doy la palabra para el cierre de la clase. Ok, Wilmar, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a Wilmar por ese acercamiento que nos hizo hoy a los principios de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo desde una propuesta muy interesante que fue básicamente desde la antropología cristiana. Entonces, gracias, Wilmar. Creo que fue una propuesta diferente. Y como siempre he dicho, los profesores nos dan unas indicaciones generales, unas orientaciones generales, pero nosotros tenemos que seguir profundizando y profundizamos también cuando lo llevamos a la práctica. Eso creo que es muy importante, como insistió un poco Wilmar, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas gracias por esta noche, por ese compartir con nosotros y por esa propuesta también de trabajo de equipo a través de estos videos que también les va a ayudar a seguir fortaleciendo y a seguir haciendo propio ese discurso de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Yo creo que la tarea más importante es esa aprehensión, ¿no? El aprender, ¿sí? En la medida en que yo aprenda, yo saque eso para mi vida, seguramente yo puedo empezar a elaborar un discurso muy claro y muy coherente sobre esos principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, esa parte es clave. Muy bien, en Classroom ya está montado. Como ustedes pueden ver allá, yo les voy a mostrar así rápidamente. En Classroom ya está montado la tarea. Ya dice principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Tan pronto me mande Wilmar la presentación, yo les pongo aquí las orientaciones, las preguntas nuevamente para que las tengan ahí. Y eso se va a cerrar el día, dice fecha de entrega el 21 de julio a las 23. 21 a las 23, ¿listo?
21 de julio a las 23:59. Ahí se va a cerrar, ahí está, ahí es el último plazo. De ahí en adelante, Classroom me va a mostrar a mí en rojo que usted entregó la tarea tarde. Entonces es importante que ustedes, los que tengan dificultades, pidan ayuda, ¿sí? Esta semana yo ayudé al que más pude. Seguramente muchos jóvenes que viven en sus casas, amigos, amigas que son jóvenes, les ayudan muchísimo a ustedes. Yo pude ver cómo un joven le ayudó a una persona que no podía subir su tarea. Entonces, quienes, por ejemplo, también no subieron a casuística las tareas, pues sí, tienen el espacio abierto, el espacio sigue abierto y ya seguramente que tendrá una calificación no sobre 5 porque no lo subió en la fecha que había que subirla. Entonces, eso es importante que lo dejemos claro. Las tareas no las vamos a calificar por el correo electrónico. Para eso existe este sistema y esta aula donde ustedes van a alojar sus tareas. Solamente las vamos a calificar allí. Como les decía Wilmar, es importante que escriban los nombres de las personas que estuvieron trabajando en los equipos muy claro para que en el momento de digitar las notas no tengamos dificultades porque no sabemos nombres y apellidos completos. Recuerden que no podemos tener allí cómo me llaman ni el sobrenombre, no, nombres y apellidos completos para poder tener claridad sobre eso. ¿Listo? Esa es una primera cosa que tenía como observación rápida. La otra observación que tengo es que ya empezamos a conformar los grupos de trabajo, ¿sí? Es importantísimo los grupos que ya empezamos a conformar. Entonces, aquí también les tengo que decir lo siguiente, en esa conformación de los grupos de trabajo, ¿en qué vamos? Yo hoy estuve trabajando todo el día en eso, pero hasta ahora vamos acá. Entonces, hay un coordinador por Barranquilla, que es Fernández Torres Galva. Galva nos va a ayudar a organizar los equipos. Son muchísima gente la que está en Barranquilla. Entonces, Galva nos va a ayudar llamando y organizando cada uno de los grupos. Aquí es importante que contestemos la llamada que nos va a llegar en estos días de Galva para poder organizar esos equipos. Seguramente que en Barranquilla podrán salir unos 3 o 4 grupos. Son grupos de 10 personas, máximo de 15, pero la idea es que trabajemos 10 personas, ¿cierto? 10 personas, máximo 15, ¿listo? Carlos Hernán Barrera Aparicio, que nos está ayudando con Socorro, San Gil y Bucaramanga, ¿sí? Bucaramanga son muy poquitos, entonces los vamos a sumar a Socorro y San Gil. Albeiro Javier Gómez Díaz, Montelíbano, ¿sí? Nos va a ayudar con la diócesis de Montelíbano. Claudia Patricia Galvis González, la diócesis de Caldas, y ahí vamos a trabajar también Armenia. Está Rosemary Claros Castaño, que nos va a ayudar con la diócesis de Garzón. Está Novia Estela Arias con la diócesis de Yopal, la arquidiócesis de Villavicencio. No sé si hay alguien más del Meta, no sé, habría que revisar esa parte también. Javier Alonso, el padre Javier Alonso Zapata Mena, que nos va a ayudar con la diócesis de Quibdó. El padre José Zapata Gil, nos va a ayudar con la diócesis de Ismina Tadó. Jennifer Espitia Bernal con la diócesis de Santa Rosa de Osos. Hasta ahí voy en este momento, pero eso es un trabajo dispendioso, largo, pero necesito mucho de la ayuda de ustedes confirmando las personas, si realmente Miguel está participando, está en el diplomado, sí, o se retiró, o se está inscrito, pero nunca ha ido a clase. Todo eso es importante que me lo digan para que de una vez queden conformados los equipos. Por favor, en esta semana la idea es que hasta el viernes ya tengamos conformados equipos, fin de semana se publican los grupos y quien no esté en un grupo nos tiene que empezar a decir. Lo importante es esto, estamos tratando de organizarlos por regiones. Si alguna región no tiene tantos participantes, seguramente vamos a pedir que algunos de Bogotá, que son muy pocos, vayan a otra diócesis, participen con otras personas, vayan a Santa Marta o vayan a otros sitios. O a la diócesis de Caldas, bueno, en fin, seguramente que les vamos a pedir el favor a algunas personas que son muy pocas para que vayan a otros sitios. Eso sería clave entonces como punto de cierre. Muchísimas gracias a todos por su Miguel, participación. Dime, Wilmar, ¿hay otra es observación? que la hermana Jimena levantó la mano, no sé si se le quedó levantada o tiene alguna pregunta porque en el chat no la ha escrito. Hermana Jimena, por favor. Buenas noches. No, qué pena. Era cuando ustedes decían de los que eran los secretarios y muchos alzamos la mano, pero después no la quité. Oh, Gracias ok, por vale. No, el tranquila, día hermana. de hoy. Ok, hermana, Usted, muchas gracias. Listo, prendemos cámaras. A ver a quién encontramos hoy por acá. A ver, prendemos cámaras, por favor. Abrimos cámaras, por favor. Sí, sí, sí. Ok, eso muy bien. Abrimos cámaras. Eso, muy bien, perfecto. ¿Quién más?
Eso, por favor, gracias. Muy bien, vea cómo están de simpáticos. Algunos estaban durmiendo, ¿no? Vea, se está despertando allá. Sandra Milena, vea, está peinando, Sandra. Sandra, que se acaba de despertar, entonces le vamos a pedir el favor de la oración en esta noche. Abrimos, por favor, el micrófono. Sandra, abrimos su micrófono, por favor. Bueno, ya, yo estaba aquí muy activa. Buenas noches, hermanito. Muy bien, entonces, Sandra, por favor, la oración. Listo. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por este momento que nos brinda el día de hoy, porque ha permitido que nos fortalezcamos a nivel espiritual en torno a este tema tan importante, la doctrina social de la Iglesia, que nos va a fortalecer como hijos de Dios. Le damos infinitas gracias y que estas enseñanzas puedan llegar a lo más profundo de nuestros corazones y puedan permear en los lugares donde nosotros estamos en este momento, o trabajando, o viviendo, o realizando alguna de nuestras acciones. Por eso y mucho más, muchísimas gracias. Amén, amén, amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por su oración, por sus deseos en esta noche y por su participación activa durante esta noche. A todos, muchísimas gracias. Wilmar, nuevamente, muchas gracias. Hermana Jimena, buena noche a todos. Rosita, muchas gracias. A Diego, que nos acompañó en esta noche. A Filiberto Lara, que levanta la mano. A todos, muchísimas gracias. Nos veremos entonces. Recuerden que tienen 8 días para hacer su trabajo y lo deben subir a Classroom. No los voy a recibir por correo electrónico. Bueno. Miguel, ya te mandé la presentación. Gracias, Wilmar. Feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Bendiciones para todos.